De 7 de la mañana con 39 minutos, tal como lo habíamos anunciado, está con nosotros ya la economista Natalie Arias. Ella está de candidata a asambleísta nacional por Creo. Economista, muy buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de I99. Muchísimas gracias por la invitación, Wendy, Jorge y por supuesto a la radio. Un gusto compartir con ustedes en esta mañana. Empezamos esta entrevista junto a mi compañero Jorge Escobar. Natalie, buen día y bienvenida. Usted es asesora parlamentaria, economista, tiene clara la política de la acción social, de lo que hay que hacer frente a una pandemia en función de la multiplicación de empleos. Coinciden con lo que ya ha expuesto públicamente el aliado del PSC, el líder de esta agrupación política, Jaime Nebot, que el único camino para poder multiplicar empleos es la exoneración tributaria, al menos en el caso del sector turístico, que ha sido el más golpeado en esta pandemia. Él propone que entre 4 y 5 años sea exonerado este sector de todo pago de impuestos para que se pueda levantar, y lo propio en determinados tributos, la disminución en algunos casos para los sectores productivos de ganadería, agricultura, acuicultura, pesca artesanal. Buen día y bienvenida. Muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta. Efectivamente, estamos plenamente conscientes de que no hay familia ecuatoriana que no haya sido afectada por efectos de la pandemia, y por supuesto todos los sectores productivos se han visto afectados también en alguna medida, muy particularmente el sector turístico. Debemos, por supuesto, desde el Gobierno del Cambio y desde la Asamblea del Cambio, trabajar por las propuestas para la reactivación económica que tanto demandamos los ecuatorianos. Parte de esto es, como primer punto, la ley de modernización tributaria, que tiene pues una serie de incentivos, la eliminación del ISD, en este caso la eliminación de varios ISES que afectan pues no solamente el bolsillo de los ecuatorianos, sino que también se convierten en un impedimento para que los sectores productivos pues se reactiven en este caso. Ahí hay una serie de reformas que permitirían, junto con la reducción arancelaria, que se pueda realmente contar pues con un marco suficiente para lograr la reactivación. Hay también, por supuesto, algunas propuestas que son especiales. 1 de cada 3 empleos en nuestro país se generan desde el agro, por lo tanto, pues es uno de los sectores prioritarios, y que en nuestros recorridos por el Ecuador hemos visto realmente cuál es el grado de la afectación que se ha producido a propósito de la pandemia, y también, por supuesto, pues de una serie de malas decisiones que se han tomado desde el presente gobierno, porque ya el Ecuador vivía una crisis económica, una crisis fiscal a la que se le ha sumado una crisis sanitaria de la que todos hemos sido testigos. Entonces, esta es la realidad del país y son las medidas que se tienen que tomar para lograr la reactivación, que son ante todo urgentes. Sin embargo, hay un análisis minucioso que debemos hacer. Usted comprenderá que en un país con su esquema monetario dolarizado tiene fuentes limitadas de ingresos. Por ejemplo, tributos, financiamiento externo, las exportaciones y hasta allí. ¿Ustedes han analizado las proyecciones de los ingresos que se dejarían de percibir en el caso del ICE, por ejemplo, en el caso del ISD, que son 1.500 millones de dólares al año que obtiene el erario nacional a través de este impuesto? O quizás no se está contemplando el IVA, que es el impuesto estrella, un impuesto indirecto del presupuesto general del Estado, y que casi financia el 50% de ese monto de más de 36.000 millones actualmente. Jorge, esta es una serie de propuestas que tenemos en este sentido, que no solamente pasan por la ley de modernización tributaria, sino que además demandan 2 grandes grupos de propuestas. Las primeras, que tienen que ver con el equilibrio del presupuesto general del Estado. Para eso pues se necesita obviamente racionalizar el gasto y además incrementar los ingresos. Es importante también mencionar que dentro del plan de trabajo se encuentra pues una serie de reformas dentro de sectores estratégicos, como es el caso de petróleos, con la propuesta de aumentar, duplicar en este caso la producción petrolera, y con eso lograr también aumentar los ingresos del Ecuador, aumentar los ingresos de gobierno para que se pueda equilibrar en este caso. Y además también
justamente pues la salida de escena del impuesto de salida de divisas es importantísima realmente, porque si bien representa una reducción inmediata, también esto se va a ver compensado por la inversión extranjera directa, que en este momento el impuesto de salida de divisas ahuyenta por completo, junto con el shock de confianza que representará pues, contar con alguien como Guillermo Lasso en el liderazgo de estas propuestas y además pues, como cabeza del gobierno, y además también la seguridad jurídica que tanto le debemos pues, a los ecuatorianos para que logre venir esa inversión transformadora que logra pues también la prosperidad y las oportunidades para los ecuatorianos. Para concluir por mi lado, por favor, Natalie, ¿qué opinión tiene usted sobre la propuesta que va en contravía a lo que ustedes plantean por parte del señor Andrés Arauz del correísmo? Él, en un ensayo que hizo en su momento en el mes de mayo en torno a dolarización, o mejor dicho, desdolarización buena y desdolarización mala, él planteaba la figura del timbre cambiario. No sé si usted ha tenido acceso a esa lectura, para que el impuesto a la salida de divisas, por eso hablaba de una propuesta en contravía, porque él habla de la intensificación del impuesto a la salida de Exacto. divisas, que podría llegar a una tasa de hasta el 17%. No nos olvidemos que el ISD, cuando empezó en el Ecuador, en el gobierno del economista Rafael Correa Delgado, empezó con apenas el 1% y antes de que abandone el poder, en el 2017, llegó a la tasa actual del 5%. ¿Qué opinión tiene usted sobre esa Así propuesta? es, por supuesto, Jorge, muchas gracias también por permitirme abordar este tema. En realidad, todo el plan de trabajo del binomio Arauz-Rabascal representa un peligro para los ecuatorianos, para todos los que quieren en este momento reactivarse y los que valoran la dolarización, que son el 94% de los ecuatorianos. No solamente se ha referido a un 17%, dependiendo de las declaraciones, ha incluso pues mencionado incluso tasas más altas. Esto representaría el fin de la dolarización y además también el lograr desaparecer dentro del mapa de la inversión extranjera directa a nuestro país, que de hecho ya en este momento se encuentra a la cola dentro de la región, junto pues con respecto pues a los países como Perú y Colombia, y no se diga Chile que va a la cabeza dentro de este indicador. Para nosotros eso sería un peligro. Como proyecto político serio hemos entrado en el estudio de este tipo de propuestas y efectivamente pues nuestra opinión es que en realidad representan un terrible peligro para los ecuatorianos en cuanto pues a la confianza que representa la dolarización para lograr pues también no solamente tener la posibilidad de ahorrar, sino de tener pues una política monetaria que en este caso pues realmente le representa a los ecuatorianos la posibilidad de pensar en el mediano y largo plazo y no como anteriormente, hace 20 años, pues no se tenía esta opción con el manejo político de los temas monetarios en este caso. Entonces, realmente una preocupación muy grande y nosotros más bien proponemos nuestro plan está pues en ese sentido para fortalecer la dolarización y evitar en este caso que se deteriore en alguna medida. La economista Natalia Arias, segunda candidata a asambleísta nacional por Creo, listas 11, y su aliado, el PSC, lista 6, está en diálogo a través de I99. Continúa el licenciado Abelino, por favor. ¿Cómo Sí, está, perdón, economista? lista 21. ¿Perdón? Listas Ok, 21. sí, cierto, es verdad. Fue una equivocación mía. La alianza es solamente a nivel de presidencia. Las listas asambleístas están por separados. Adelante. Exactamente, mi querido Jorge. Natalie, economista, ¿cómo está? Hace un momento atrás usted estaba citando que dentro del plan que se propone, obviamente, está el aumentar los ingresos y citaba precisamente la producción petrolera. ¿Cómo lograr eso cuando actualmente la producción petrolera ha caído y también por falta de recursos? O sea, también sería un sector al que se le tendría que inyectar. Hay un porcentaje en el que la producción petrolera de Ecuador cae cayó 12.5% entre enero y septiembre del 2020. Todavía no se recupera, no alcanza los niveles del 2019. ¿Cómo lograr que el petróleo nuevamente sea ese ingreso económico importante cuando está cayendo esta producción? Gracias, Henry. En realidad hay una situación ahí que hay que
por supuesto, tener presente. Nosotros hablamos de un plan integral en este caso y estamos hablando ahí de que vamos a acudir, no, bueno, tenemos ya previstas cuáles son las reformas que se necesitan para lograr la seguridad jurídica, que debe transmitirse para no solamente aumentar la inversión local, sino también captar la extranjera. Y en este caso, pues también tiene que ver, en ese sentido, son propuestas que se retroalimentan entre sí, porque como usted menciona, se necesita también captar inversión para esos propósitos. Aquí tenemos en el país una ley que no ha logrado despegar, la ley de alianzas público-privadas, que justamente no ha podido despegar porque todavía adolecemos de una inseguridad jurídica pues muy marcada en el país. Y esto es parte de lo que nosotros proponemos. Cuando se logre dotar del marco adecuado al país, pues no solamente se podrán captar pues inversiones para estos sectores estratégicos dirigidos pues desde el gobierno, sino que además también, y mucho más importante, van a ser pues los sectores que se pueden beneficiar desde el privado. Natalie, y en cuanto al tema laboral, ¿qué tipo de protección se le puede dar o la propuesta que ustedes pueden hacer para todos los empleados que en esta pandemia han sido despedidos, que están haciendo filas, protestas con carteles para que se les pague sus indemnizaciones? Pese a que ya hay leyes que protegen, pero ve, todavía no pasa nada. Hay muchos ejemplos. Acabo de estar revisando noticias acá en el celular. Veo como algunos compañeros comunicadores siguen manifestando sus reclamos de años. Y no solo en el tema de la comunicación, sino en la mayoría de los campos, ¿no? El desempleo de la pandemia lo hizo acrecentar. ¿Cómo desde la asamblea que ustedes proponen se puede dar algo efectivo, y no solo que efectivo, sino que rápido también? Dos comentarios, Henry, en este sentido. Nosotros también tenemos la ley de oportunidades laborales ya prevista dentro de las primeras reformas que deben arrancarse desde el Ejecutivo en cuanto se posicione el gobierno del cambio y deben pasar a la Asamblea Nacional para su trámite urgente en materia económica. Dentro de estas reformas tenemos pues una serie de incorporaciones, mejor dicho, de figuras que permitirán realmente incrementar las oportunidades para los ecuatorianos. Pero más allá de eso también tenemos que tener perspectiva, pues esto ha ocurrido a propósito de la pandemia que es pues que caló muy hondo realmente pues dentro de todos los sectores, afectó toda la economía mundialmente, pues no, y mucho más a países como el nuestro que no se encontraban preparados no tenían ahorros en este caso para lograr paliar de alguna manera, colaborar de alguna forma por los efectos que produjo el confinamiento y el cese de algunas actividades. Entonces, esto es parte de lo que nosotros analizamos en este sentido y por supuesto que urge realmente que se logre en realidad que estos temas se atiendan y para eso es indispensable la reactivación. No hay posibilidad, no hay otro camino que no sea la reactivación económica. Por eso es urgente realmente que todos estos temas pasen a trámite de la Asamblea y se logre realmente el efecto que en este caso se espera. La ley, por ejemplo, humanitaria, en este caso fue solamente pues, un paliativo, una situación que se necesitaba para evitar perder más empleos formales dentro de la economía, pero no es, por supuesto, pues, el tipo de escenario que se puede mantener en el tiempo. Se necesita las reformas en materia laboral para lograr pues, que las oportunidades realmente lleguen, y especialmente pues, a jóvenes y mujeres, que son los dos grupos más afectados dentro de este escenario, ¿no? Dentro del desempleo. Siempre son indicadores que se profundizan dentro de esta crisis. Entonces, esto es parte de las reformas que estamos proponiendo para llevar a la Asamblea Nacional. 7:53, 7:53, estamos conversando en diálogo con la economista Natalie Arias, candidata a asambleísta nacional por Creo, con sus propuestas. Wendy Fer, 7:53. Así es, solamente una inquietud final, Natalie. Desde el punto de vista de ser una asambleísta, ser mujer, ya conocer la realidad de lo que está ocurriendo en el país, en el tema político, dentro de la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que se necesita para poder seguir salvaguardando la integridad física y también la seguridad de las mujeres en el ámbito laboral? Porque es inaudito
que se hayan expedido leyes, se hayan propuesto muchísimas cosas y que todavía realmente no sea tangible el tema, que no se lo perciba, que no se lo sienta en ese sentido, Natalie. Miren cuántos femicidios hay, todavía los hay, y en pandemia han habido muchos más todavía. Es de locos. ¿Qué es lo que hace falta, Natalie, por favor, en la Asamblea Nacional para dejar por sentado el respeto y la seguridad de las mujeres? Wendy, este es un tema realmente muy delicado frente al que todos nosotros pues nos sensibilizamos porque, como tú mencionabas, pues dentro del tiempo del confinamiento se agravaron realmente todos estos indicadores, pues no subieron a un techo impensado realmente el número de llamadas de pedidas de auxilio al 911 y esta situación pues se ha presentado y se continúa presentando en este momento. Y esto pues no es un fenómeno nuevo, en realidad es una situación que el país viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. En este momento pues tenemos vigente la ley de erradicación de la violencia de género, ya 3 años, es una ley que en este momento debe entrar a ser evaluada a través pues, de la fiscalización y las otras herramientas de control político para verificar que se estén cumpliendo todos aquellos presupuestos que fueron dados a través de esta ley. Esta ley que tiene únicamente 3 años vino a reemplazar una ley que ya tenía de vigencia 20 años. Entonces lo que ha faltado en este caso no es estrictamente pues, el marco, sino la voluntad política para lograr que los objetivos que están planteados en esa ley realmente se cumplan. Pero más allá de eso, tenemos que tener presente que en realidad ese trabajo debe ser llevado no solamente pues, desde el ámbito de justicia, que es otra función del Estado, que debe ser fortalecida para que cuando exista la posibilidad, la necesidad de hacer una denuncia en esta materia, pues realmente no quede únicamente dentro de las estadísticas de denuncias presentadas, sino de casos resueltos, atendidos, realmente reparado el daño para las víctimas, para los sobrevivientes de violencia de género. Entonces, lo importante en esta materia es que además pues, de la fiscalización se logre realmente la presión suficiente para que se dote a la Fiscalía y al resto de instancias que atienden estos temas de los elementos, de las herramientas, los recursos que se necesitan para poder abordarlo. Otro tema muy importante, sí, otro tema muy importante, por supuesto, es también tipo de reformas que nosotros estamos planteando en materia laboral, porque cuando se tiene independencia financiera, pues es otro el escenario. Y esto es parte pues, de las herramientas para poder lograr que las mujeres conquisten pues, esta independencia financiera y logren pues, conciliar cuando así lo crean necesario el ámbito familiar y el ámbito laboral, pues sin abandonar el segundo. Entonces, son una parte de las reformas que se necesitan en este sentido. A eso iba, ¿no? Es importante la independencia económica de las mujeres y para que puedan salir de este yugo. Desgraciadamente también deriva de la falta de presupuesto que se les otorga, por ejemplo, para poder auxiliar a las mujeres cuando realmente están en un momento de desgracia y que necesitan ser rescatadas. Veámoslo desde el punto de vista. Hay mujeres que tienen más de un hijo, tienen que vivir con la persona que las tortura, que las tiene amenazadas, no trabajan, no tienen la oportunidad de un emprendimiento, de un empleo o de una preparación para poder llegar a ello y poder tener esa independencia económica. Entonces es un seguimiento un poquito complejo, difícil, pero no imposible de llegar a hacerlo, porque muchísimas mujeres en nuestro país han demostrado de que son muy capaces. Lamentablemente, también proviene de aquello y es una parte externa ya y ajena a ellas, no depende de ellas, sino que depende del Estado de realmente poder velar por la seguridad y la integridad de las mujeres que están en riesgo, Natalie. Así es, sin duda alguna, porque es parte pues, de los derechos constitucionales de los ecuatorianos vivir en un ambiente seguro, tranquilo, y esto es parte pues, también de las cosas que nosotros vemos como prioritarias en este momento. No estamos ajenos a esta situación, tenemos plena conciencia de que existe pues, un problema en este caso y no hay posibilidad de desarrollo si es que se continúa arrastrando este lastre que golpea realmente a la sociedad y que impide que las mujeres en este caso se desarrollen a plenitud. Entonces es parte de lo que hay que trabajar desde el gobierno del cambio.
Natalie considera que la próxima presidencia de la Asamblea Nacional debe ser de una mujer, por ejemplo, para ser más sensible a este tipo de leyes que se vayan a tratar y de cosas importantes que a lo mejor desde el punto de vista masculino tienen prioridad otras cosas y no temas tan sensibles como estos? Wendy, lo importante son los perfiles en este caso. Hay que tener pues la preparación para lograr que la Asamblea Nacional cumpla con aquello que es su función, legislar por las oportunidades y la prosperidad de los ecuatorianos y fiscalizar por la transparencia. La institución como tal se ha venido pues empicada por una serie de malos elementos que en este caso pues han manchado el trabajo legislativo y es importante recuperar no solamente la imagen, sino pues el trabajo, la confianza frente a la ciudadanía. Y esta debe ser la prioridad de este nuevo legislativo que estamos pues a unos meses de llegar. Y bueno, con respecto pues a la forma en la que debe ser dirigido, debe ser pues, creo yo, debe ser un complemento en este caso. Las autoridades de la Asamblea son 7, junto pues con presidente, las vicepresidencias y las 4 vocalías del CAL. Y esto pues debe asegurarnos que la composición de este Consejo de Administración Legislativa realmente pues tenga la composición que se necesita, ¿no? Personas jóvenes con experiencia, personas mayores con mucha más experiencia, hombres y mujeres en este caso que estén realmente preparados y dispuestos a servir. La economista Natalie Arias, candidata a asambleísta nacional por el movimiento Creo, lista 21, ha estado con nosotros aquí en los micrófonos de diálogo en INO 29. Natalie, muy amable por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando porque todavía se nos quedan muchas cosas, pero el tiempo apremia. Gracias, Natalie. Que tenga muy buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Encantada realmente de acompañarlos en esta mañana y poder compartir parte de nuestras propuestas para la Asamblea Nacional desde el Movimiento CREO.